Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde ya lo que es la clase del día de hoy, que estamos en Cristología. Ahora sigue siendo teología, pero en la parte de teología. Acompáñenme a leer en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Hoy la lección número 23 de Cristología. Estamos en el mesianismo de Jesús. Estamos hablando de Jesús y el cumplimiento profético. Estamos en la parte del nacimiento. Esta es el nacimiento parte 3. Entonces, esta es la última parte del nacimiento. Después de aquí, si el Señor lo permite, vamos a entrar a la parte de su ministerio. Entonces ya dijimos algunas cosas, ¿verdad? Explicamos dónde debían nacer, dónde decían las profecías que debían nacer, que fue en Belén, y debían nacer de una virgen. Y aquí vamos a ver otras cosas respecto a su nacimiento y a cómo debía ser algunas cosas y algunos pasajes que son importantes sobre el anuncio o el anunciamiento del Mesías. ¿Okay? Génesis, entonces vamos ahí, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta tarde porque nos permite estar aquí. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias por todo hasta este momento. Hoy queremos reconocer que será, ¿verdad? Con Z, o si lo quisiéramos transliterar al alfabeto hebreo, la pronunciación sería como la Z de nuestro español. Será, es el principio activo masculino, ¿ok? La simiente. Por ejemplo, el hombre siembra, ¿okay? Pone la semilla, de ahí viene simiente, y la mujer es la tierra, ¿ok? Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Al decir Sera y Shah, o sea, simiente de la mujer, porque lo que acabo de explicar es que la simiente o la descendencia o el linaje estaba asociado hacia el hombre, ¿ok? Hacia el padre. Pero aquí está diciendo la simiente de la mujer. Entonces, cuando dice esto, el texto bíblico comete una, digámoslo, irregularidad deliberada. Porque, bueno, no dice la simiente del hombre y la mujer. Fíjense esto, no dice la simiente del hombre y la mujer. Dice solamente, exclusivamente, la simiente de la mujer. Esto no era normal. Esto no era muy común que se hiciera, menos en aquella época, ¿ok? No se recaía o no se le adjudicaba el linaje a la mujer solamente, exclusivamente a la mujer, sino al hombre, ¿ok? Por eso es muy raro leer, porque nosotros lo leemos y estamos acostumbrados al texto que lo hemos leído muchas veces y que es una profecía, pero la expresión simiente de la mujer ya es algo que no es algo normal para la época, porque, como lo que dije ahorita, la genealogía era en esa época, ¿no? O comúnmente es patrilineal, o sea, el hombre es el que lleva la responsabilidad de la herencia y de transmitir, no tanto la mujer. Entonces, que diga la simiente de la mujer ya hace un poco, digámoslo en un lenguaje un poquito más coloquial, un poco de ruido. Esto es como esto puede ser una anormalidad para el lenguaje a nivel cultural, ¿ok? No gramaticalmente, a nivel cultural. ¿Por qué? Miren, esto sugiere una procreación, a ver si lo podemos, porque la semana pasada o antepasada, ¿se acuerdan? Se nos habló de la obra del Espíritu Santo en la concepción del Señor, ¿se acuerdan? Cómo el Espíritu Santo obró en la concepción, ok. Esto va un poquito pegado. Ya habíamos mencionado su nacimiento, ¿verdad? Que sería de una virgen, de una alma, que es lo que quiere decir. Si recordamos un poquito lo que se dijo el domingo, y esto va a complementar un poquito más lo que se dijo también el domingo, algunas partes sobre la concepción del Señor, y también lo que ya dijimos en las clases pasadas. Bueno, entonces, esto sugiere, fíjense esto, entonces la frase, simiente de la mujer, sugiere una procreación que salta la participación humana masculina. Fíjense esto. Para un lector antiguo no era era un enigma biológico. ¿Por qué? Bueno, porque no era común escuchar eso. Porque se necesita
dos padres humanos para que se procree la vida, ¿ok? Para que siga la vida. Entonces, decir solamente la simiente de la mujer está excluyendo al hombre de la participación de la procreación. ¿Sí me explico? Entonces, por eso era una especie de enigma, como dijiste, biológico. Pero nosotros ahora entendemos que esta es la semilla de la doctrina, o para nosotros ya tiene sentido que esta frase esté como esté, porque es la semilla de la doctrina del nacimiento virginal. Es la única vez, hermanos, en toda la Biblia que se habla de la descendencia de una mujer sin mencionar al padre en términos de transmisión de linaje. O sea, aquí, en este versículo que leímos, cuando pronuncia Dios la maldición, ¿verdad? O está pronunciando esta sobre la serpiente, pero aquí en este versículo específicamente está anunciando cómo sería o cómo de alguna manera se daría la aparición de aquel que vendría a derrotar a la serpiente, ¿ok? De la simiente de la mujer. No como tal de un hombre, ¿verdad? Humano y una mujer, solamente hace o resalta la participación de la mujer en la procreación. Entonces aquí ya Dios desde Génesis estaba anunciando que el nacimiento sería, ¿verdad? Por medio, o sea, el que nacería, el Mesías que nacería, el Salvador que nacería, aquel que destruiría, ¿verdad? Al poder de la muerte, del pecado y a Satanás, nacería de una mujer, pero nunca involucró a un hombre humano. Fíjense esto ya aquí desde el principio estaba bien claro, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la otra palabra aquí? Bueno, esta fue la palabra será, ¿ok? La palabra simiente. Y la frase completa a nivel cultural que examinamos fue simiente de la mujer, que fue será Isha, ¿ok? Pero aquí hay otra palabra muy interesante, miren. Hay otra frase que dice, la otra frase del versículo, dice, esta te herirá. Este es el verbo que vamos a enfocarnos, herir, el verbo que se traduce por herirá, ¿no? O herir. Entonces, este te herirá es la palabra shuv, o shub, del hebreo. Te herirá la cabeza y tú le herirás, es la misma palabra, chuf, el calcañar. Fíjense esto. ¿Cuál es? Aquí a lo mejor a nosotros lo leemos en el español y no nos mueve mucho, ¿verdad? Quisiéramos porque pues no sabemos hebreo, ¿no? Pero ya cuando uno entra un poquito más a detalle nos damos cuenta. Ni español a veces vamos a hablar bien, ¿verdad? El traiba y el no sé qué dicen. Pero bueno, miren. ¿Cuál es aquí el punto, lo interesante de este verbo herir, de la palabra que se traduce por herir, que es shuf? Bueno, el autor bíblico utiliza el mismo verbo, ¿verdad? Para ambas acciones. Tanto te herirá en la cabeza y tú le dirás, en el hebreo también es la misma palabra. En español pues se traduce, muchas veces las palabras se traducen igual. Y eso rara vez ocurre en los originales. Pero en esta ocasión sí ocurre, ¿ok? Esto es un recurso literario que se le conoce, bueno, muy bastante interesante a la hora de que uno lo lee. Pero este recurso literario se le conoce como el doble sentido o como doble sentido o la paronomásía, ¿no? Que también se le dice. El término técnico es, paronomásía es el término técnico para esto. Pero se le entiende o se le conoce también como doble sentido. Miren, este verbo es sumamente raro en la Biblia. Este verbo que se traduce aquí por herir, que es shuf. Hay otras palabras, ¿okay? Que se pueden traducir y que se han traducido herir. Pero esta es un poco especial o un poco raro, vaya, por así decirlo. Porque, bueno, dependiendo del contexto semítico, tiene tres acepciones que ocurren simultáneamente. ¿Saben dónde? El significado de este verbo ocurre o lo podemos ver simultáneamente en la crucifixión. Fíjense esto. ¿Por qué? Bueno, porque este verbo significa aplastamiento con la connotación de triturar algo con fuerza. ¿Ok? Algo con la fuerza, sí, triturarlo. Habla también de se traduce o también se puede traducir como acecho, como ataque,
Pero aquí la connotación que puede tener es el acto de lanzarse sobre una presa como lo hacen las serpientes, ¿sí? Eso es. Y la otra es el deseo de herir. Y aquí habla de una búsqueda constante de daño. Esta es la connotación aquí. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que al usar la misma palabra, fíjense hermanos, para el golpe del Mesías y el ataque de la serpiente, porque es la misma palabra, porque muchas veces, aunque como ya dije en los originales, muchas veces la misma palabra que se traduce amor en una parte anterior o después, que también se traduce amor, no siempre, en el caso del griego, no siempre es la misma palabra. Ya sabemos que hay varias palabras que en griego, del griego al español se traducen como amor, pero en el original son otras. Bueno, aquí, en el caso de este pasaje, en el hebreo sí es la misma. Entonces, al usar la misma palabra para el golpe del Mesías y el ataque de la serpiente, fíjense, el texto nos está diciendo que el evento es el mismo. Fíjese esto, pero el resultado es distinto. En el Calvario, ambos se encuentran en un mismo acto. El mal muerde el talón, es decir, la humanidad de Cristo, y en ese mismo contacto Cristo aplasta la cabeza. O sea, la cabeza, ¿por qué dice la cabeza? Porque la cabeza aquí es, acuérdense que depende, hay símbolos, hay muchos, ¿verdad? La cabeza habla de autoridad, en este caso la autoridad del mal, ¿ok? Entonces, Cristo aplasta la cabeza. Algo también interesante no es que el Mesías gane una batalla y luego sea herido, porque luego de repente se puede tener esa imagen. Lo quiero aclarar para que nosotros podamos aprender un poquito mejor. No es que el Mesías gane una batalla y luego reciba una herida, no. Es que su herida es la que aplasta. Es una victoria sufriente. Porque es ahí donde, en la crucifixión, donde nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, recibe la herida. Pero con esa herida es la señal de la victoria que vendría después, ¿no?, al resucitar. Ahora, ¿qué más? Bueno, aquí hay un sustantivo que se pasa por alto muchas veces. Entendemos que cuando leemos muchas veces los versículos y aún cuando estudiamos se nos van muchas cosas. Bueno, se nos pueden ir, ¿verdad?, algunos detalles. Pero siempre Dios, cuando leemos, ¿verdad?, siempre en una segunda, tercera, cuarta lectura aparecen o entendemos cosas que en una primera no vimos, ¿no? Pero miren, aquí hay un sustantivo que se pasa a veces por alto. Y es la palabra hebrea que se traduce al español por enemistad. Porque dice, poder enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad?, que leímos ahí en el 3:15 de Génesis. Bueno, esta palabra viene del hebreo eyavá, ¿ok? Aquí es un sustantivo. Miren, esta palabra viene de otra raíz que es ayav, de donde deriva la otra palabra que es oyev, que quiere decir o que se traduce como enemigo, ¿ok? Ahora, Dios no dice habrá un malentendido, fíjense esto porque no es lo mismo. Dice pondré eyavá, es decir, una hostilidad espiritual interna. Por eso no es casualidad que después los apóstoles, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, escribieran: el que se hace amigo del mundo o la amistad con el mundo, ¿se acuerdan qué dice Santiago fue o Juan? La amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. O sea, la amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo es estar de acuerdo o abrazar la cultura, lo voy a decir de la manera más sencilla que pueda, de este mundo, las conductas, las costumbres. Y las conductas, las costumbres, la cultura del mundo es maneras de pensar, maneras de expresarnos, lenguaje, modas, tendencias que son de la cultura del mundo. Y si uno que se dice cristiano, ¿verdad?, un hijo de Dios, pues abraza eso, es decir, está de acuerdo, se viste como la gente que no conoce a Dios, habla como los que no conocen a Dios,
está en los ambientes o prefiere o le gusta estar en los ambientes o prefiere, porque a lo mejor gustar puede ser subjetivo, no, pero prefiere los ambientes, ¿verdad? Esos mundanos que en la presencia de Dios, bueno, ahí nos estamos echando a Dios de enemigo, ¿ok? Bueno, pero regresando aquí, esta palabra que es ella va, es la palabra que se traduce enemistad, ¿no? Y habla de una hostilidad espiritual interna. Pero ¿cuál es la conexión que hay aquí con el nacimiento del Mesías o con nuestro Señor Jesús? Bueno, el Mesías, miren, nace en un mundo que por naturaleza le es hostil. Fíjense esto. No, casi no nos ponemos a pensar en eso, o a lo mejor sí, ¿verdad? Puede haber, hay alguien que sí. Pero hermanos, que nuestro Señor Jesús, que Dios mismo tomara forma de hombre, eso no nos imaginamos, pero le causó un sufrimiento estar aquí en un cuerpo como este, hermanos. Eso también fue parte de su, o sea, en ese cuerpo, ¿sí me explico? Con todas las cosas que hay. Además de que tampoco no nos imaginamos la carga que él llevaba por estar aquí en un mundo caído, ya maldecido. ¿Sí me explico? Entonces, el Mesías entonces nace, lo repito, en un mundo que por naturaleza le es hostil. El nacimiento de nuestro Señor Jesús no es una entrada triunfal en una alfombra roja, porque luego de repente, obviamente que nosotros agradecemos y adoramos a Dios por la obra maravillosa de haber venido, ¿sí o no? Eso es una cosa. Pero eso no quiere decir que para él haya sido como una entrada gloriosa, porque fue todo un sufrimiento, ¿no? Entonces, que nuestro Señor Jesús viniera al mundo no fue una entrada triunfal como en una alfombra roja. Más bien es la infiltración de un rey en territorio enemigo bajo un estado de guerra declarado desde el Edén. ¿Sí me explico? Eso es lo que esta palabra tiene, o a veces la pasamos por alto, ¿no? Pero tiene mucho sentido y una conexión especial, porque pues acuérdense que dice Juan, a lo suyo vino y ¿qué? Y los suyos no le recibieron, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque Juan dice también que la luz vino al mundo, ¿verdad? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, y ya en las cartas también Juan lo dice, que, bueno, igual en el Evangelio, que él fue rechazado por el mundo. Si a mí me rechazan, lo estoy parafraseando, a mí, o sea, hablando nuestro Señor Jesús, parafraseando las palabras del Señor Jesús, si a mí me rechazaron, a todos aquellos que me sigan los van a rechazar. Si a mí me odiaron en ese sentido, vaya, a todos aquellos que se atrevan a seguir mis pisadas, también los van a odiar, los van a perseguir. Porque el mundo en el que estamos rechaza todo lo que tiene que ver con Dios y con su naturaleza, ¿ok? Entonces, para entender la magnitud de este nacimiento, del nacimiento del Señor, o del Mesías, ¿verdad? Pero ya sabemos que es nuestro Señor Jesús, debemos mirar el verbo que acabamos que dije al principio, que fue el verbo shuf, que se traduce por herir. Es fascinante que Dios use la misma palabra para la acción de la serpiente y la del Mesías. Esto nos enseña, hermanos, una lección de cristología muy profunda. El Mesías no nace para evitar el dolor. Fíjense esto. Nace para que el dolor sea el instrumento de su victoria. Y la serpiente cree que al morder el talón del niño nacido de la mujer está ganando. Pero no se da cuenta de que ese talón es de hierro y está diseñado para triunfar, ¿verdad? Para triturar su autoridad, la autoridad de la serpiente, en el mismo instante del contacto. Esa es la imagen, hermanos, porque luego pensamos que ¿quién es el que tiene el primer jab? No, es en el mismo momento, ¿verdad? Ahí en la cruz. Ahí es donde se consuma es donde se empieza la victoria. Porque Él es herido
pero para vencer. Ahora aquí algo muy interesante, algo más de esta parte. Fíjense, aquí hay un debate también, fíjense, sobre una traducción antigua. Miren, la Vulgata, ¿saben? Hay una versión de la Biblia que se tradujo al latín, ¿verdad? Por San Jerónimo, que se conoce como la Vulgata latina, ¿no? Bueno, perdón, por San Jerónimo. Él tradujo el pronombre él, es el descendiente, por ella, ¿ok? En el latín. Esto llevó a una confusión histórica, ¿por qué? Porque esto provocó que se atribuyera el aplastamiento de la serpiente a quien sería la madre del Mesías, en este caso a María, por esa traducción. Sin embargo, el texto hebreo, el original, usa el pronombre masculino hu, que es él, dejando claro que aunque nace de la mujer, es el hijo, ¿okay?, el Mesías, quien ejecuta el juicio definitivo, no su mamá, no la mamá del Mesías, pues. Por eso también en esta traducción dio pie pues ahí a atribuirle a María, ¿verdad?, una acción que realmente no hizo. El que derrotó el poder de la muerte, el pecado y de Satanás es el Señor Jesús, no María, ¿no? Pero bueno, aquí un dato interesante por alguna razón, porque yo sé que de repente, muy a veces, ¿verdad?, nos metemos al Facebook, ¿verdad?, y estamos ahí en redes, y si les salió un video, y la traducción entonces para que sepan este dato, ¿no?, que no les vaya a amedrentar la fe, ¿no? La Vulgata Latina tradujo de alguna manera errónea y se atribuyó a María por algunos que pues ella derrotó, ¿no? O ella derrotaría a la serpiente, pero es el Señor Jesús. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, para entender un poquito cómo lo entendió la audiencia original, lo que leímos aquí, debemos entender qué era lo que creían también algunas culturas vecinas de Israel sobre el mal. En aquellos días existía un mito babilónico llamado Enuma Elish, ¿verdad?, donde el dios Marduk lucha contra Tiamat. Tiamat es una representación del caos, ¿verdad?, de la cultura babilónica. Es una lucha de fuerza bruta donde el orden nunca gana del todo. Es como un equilibrio nada más precario y cíclico, ¿ok? Pero la diferencia a lo que dice la Biblia es bastante clara, porque miren, lo que leímos en Génesis 3:15 introduce la historia de la salvación. El mal no es una fuerza externa coexistente con Dios, como muchos han querido entenderlo, no, sino una intrusión que será finalizada. La promesa de herir la cabeza establece un punto final en el tiempo. Dios no propone una tregua con el caos, propone su aniquilación a través de la historia humana. ¿Okay? En aquellos días creían mucho que había un equilibrio entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, y traían sus mitologías, pero la Biblia es clara con lo que se está diciendo. Dios va a aniquilar, Dios derrota el mal para siempre. No es una tregua o un acuerdo, no. Es la guerra contra el reino de las tinieblas. Ahora, calcañar y la cabeza, estas palabras tienen una relevancia también, porque bueno, aquí hay una enemistad entre estas dos, ¿no? Una enemistad ontológica, vaya. Miren, la herida en el calcañar, ¿qué quiere decir esto? O el talón, porque el calcañar es el talón, ¿no? El talón, hermanos, es la parte del cuerpo que toca la tierra, ¿sí o no? Junto con el pie, ¿no? Pero pues el talón así. Representa nuestra vulnerabilidad en el plano físico y temporal. El Mesías, al hacerse hombre, se expone a esta vulnerabilidad. La crucifixión es, en términos metafóricos, digámoslo así, esa mordedura en el talón, es decir, un dolor real, ¿no? Un dolor histórico, mortal, pero no definitivo, ¿okay? Porque recibe la herida, es crucificado.
es azotado, es golpeado, es herido, ¿sí o no? Y bueno, el cuerpo herido, el cuerpo pues muere, ¿no? Pero eso es en el talón. La herida en la cabeza, hermanos, la cabeza, porque el Mesías es herido en el talón nada más, ¿no? Aunque duele, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos pegado, nos hemos enterrado cosas a veces ahí, ¿no? Cuando estos días si van a la playa no vayan, si se entierran ahí un cangrejo en el pie, ¿verdad que duele bien feo? Bueno, entonces, pero no es lo mismo a una herida en la cabeza. La cabeza, hermano, simbólicamente representa la autoridad, representa la voluntad y la vida misma de la serpiente, en este caso también el mal, ¿ok? Una herida en el talón duele, claro, pero una herida en la cabeza es algo terminal, es algo mortal. Aquí se nos enseña entonces que el Mesías vence sufriendo. No vence por poder político. Fíjense cómo solo en este versículo ya podemos descartar la idea de que lo único que podíamos entender que debía ser el Mesías era traer un reino nada más, un poder político o un gobierno. No, iba a ser algo más que eso. Entonces, no vence por poder político externo, sino dejándose morder para poder aplastar. Esa es la analogía aquí de los simbolismos, o el significado de los simbolismos aquí. Tenía que recibir la herida, pero para poder vencer. No es casualidad que los cristianos, ¿verdad?, los hijos de Dios, o que Dios, ¿verdad?, permita el sufrimiento en la vida de sus hijos para que haya un crecimiento. ¿Sí me explico? Ahí es donde aprendimos un poco. En la serie de las creo que ya estuvo más que claro o enseñado lo que aprendimos durante la serie de las aflicciones en la Biblia, que Dios usa el dolor, o permite más bien el dolor, y lo usa para moldear nuestro carácter, para formarnos, para crecer en nuestra relación con Él. ¿Okay? Para darnos cuenta que nuestro único y verdadero refugio es Él. Nuestra paz, nuestro consuelo está en Él, es Él. No nada ni nadie más, ¿no? Pero bueno, sigamos aquí. Entonces, aquí hay otra conexión con nuestro Señor Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, fíjense, acompáñenme a leer Gálatas capítulo 4 en el versículo número 4. Porque dice que será, pues, simiente de la mujer, ¿sí o no? Bueno, simiente de la mujer se entiende como hijo de mujer, pero vamos a ver por qué es importante leer, o por qué es importante, o cómo se conecta. Gálatas capítulo 4, versículo número 4. ¿Estamos ahí? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esta frase es muy interesante, no lo vamos a analizar ahorita aquí, después si usted quiere, pero a lo mejor no soy muy profunda. Pero todo apunta a que las profecías, ¿verdad?, de la primera aparición del Mesías se cumplieron en nuestro Señor Jesús. Entonces, esa frase es importante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo. Fíjense, ¿qué dice? Nacido de mujer. Esa es la frase aquí. Y nacido bajo la ley. Ahora, Pablo aquí escribe inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Pablo no dice nacido de una pareja. Fíjese esto. No, ¿qué dice? Nacido de una mujer. Al usar esta frase en el griego es algo muy interesante, porque en el griego es genomenon ek gunaikos, ¿ok? Bueno, ya se está, no, pues lo tengo que decir, esa es parte de la clase, aquí no. Pero ahora por mí no se me vaya a meter aquí un chamuquillo griego, ¿no? No, pero es en el griego, así es como se dice, ¿no? O muy parecido, no es la mejor pronunciación. Entonces, cuando usa esta frase, está haciendo un hipervínculo directo con lo que leímos en Génesis 3:15, porque dice nacido de mujer. Esto le da más sentido a que haya tenido que nacer sin la participación de dos padres humanos, ¿ok? Tenía que ser solamente de la mujer.
Desde otra perspectiva, nuestro Señor Jesús entra en la raza humana bajo las mismas condiciones que el primer hombre, ¿ok? Pero sin la simiente o la semilla de la caída del varón. Entró como simiente de la mujer. Jesús es el único representante de la humanidad que puede heredar la promesa de victoria sin heredar la deuda de la culpa. Porque todo ser humano nacido de hombre y de mujer ya trae la maldición del pecado. ¿Sí me explico? Porque cuando nuestros primeros padres pecaron, sobre ellos cayó la maldición y sus descendientes. Todo aquel que nazca de hombre y mujer ya va a traer en su naturaleza, en sus genes, perdón por la redundancia, una naturaleza pecaminosa o pecadora, ¿no? A la tendencia al mal, a lo que Dios rechaza. Entonces, Génesis 3:15 es el embrión de la Biblia, por decirlo así. Todo lo que sucede desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 20, fíjense eso, ¿por qué le decimos embrión? Bueno, porque todo lo que sucede desde Génesis 4 hasta Apocalipsis capítulo 20 es simplemente el desarrollo de esta lucha entre las dos simientes. El sistema del mundo, vaya, y el reino de Dios, que culmina cuando el descendiente de la mujer recupera el dominio perdido en el Edén. Ana, visto así, ya nos da otra imagen, ¿sí o no? Ya dice, pues está claro que, bueno, o se nos empieza a esclarecer por qué tenía que venir así el Mesías. Porque tenía que sufrir, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque todo no lo vamos a ver, pero porque tenía que sufrir como sufrió. Y sacrificar todo lo que sacrificó. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el primer pasaje de hoy. Vamos al siguiente. Entonces, entendimos esta parte, cómo es que el que nacería, ¿verdad?, de la simiente de la mujer heriría la cabeza y él sería herido en el talón, ¿verdad?, en el calcañar. Y con esa misma herida, derrotaría el mal. Vamos con el siguiente pasaje. Génesis 49:10. Acompáñame a leer. Génesis capítulo 49, versículo 10. Esto no los expliqué en la primera clase del nacimiento ni en la segunda, porque me quise enfocar más en dónde iban a ser y la siguiente del nacimiento de virginal, ¿no? Que tendría. Y aquí estamos analizando que cuando viniera, ¿verdad?, esta especie de genealogía, ¿verdad?, estamos viendo, ¿ok? Génesis capítulo 49, por eso lo dejé hasta este punto. 49:10, ¿ok? ¿Estamos todos ahí? Fíjense lo que dice ahí. Ahora, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o Silo, ¿verdad?, también. En el original, a él, ¿qué dice? Se congregarán los pueblos. Entonces, aquí hay dos frases muy interesantes, bueno, todas, pero el título Silo, o Silo, ¿verdad? Hasta que venga Silo, y bueno, no será quitado el cetro de Judá. Aquí, bueno, para entender un poquito, ¿verdad?, el contexto, o en qué contexto se dan las palabras. Jacob está en su lecho de muerte, ¿se acuerdan? Que lo que está pasando aquí, repartiendo el destino de alguna manera de las tribus. Judá, fíjense, no era el primogénito. ¿Se acuerdan quién era el primogénito? Era Rubén, ¿ok? Bueno, pero Judá mostró carácter al sacrificarse por Benjamín. ¿Se acuerdan de la historia? Aquí no me voy a reservar, pero vean la serie. No hay ninguna serie de ello, pero hay que leerlo ahí. Aquí aparece la palabra Silo, o Silo, aunque su traducción es debatida, vamos a analizar un poquito, y la interpretación más sólida de esta palabra, porque si leemos, bueno, ¿qué es el Silo? ¿Qué es un Silo? No se refiere tanto a la ciudad, porque hay una ciudad que se llama así también, o una región que se llama así, pero aquí la palabra, o la interpretación de esta palabra,
la más sólida es aquel a quien pertenece, o aquel a quien le pertenece, en este caso, el juicio. Y vamos a ver qué quiere decir, ¿verdad? El cetro, qué es lo que representa. Y bueno, ¿y cuál es la conexión que hay con nuestro Señor Jesús? ¿Ok? Bueno, miren, vamos a explicar el significado de silo, o en el hebreo también se puede pronunciar como Shiloh, ¿verdad? Como aquí decimos Shiloh, no, pero es lo mismo. Shiloh o Silo. Este es uno de los términos más enigmáticos de la Biblia hebrea, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene unos significados muy interesantes. Y aquí vamos a presentar 3 interpretaciones académicas más sólidas para esta palabra. Y las 3 interpretaciones convergen en la figura del Mesías, ¿ok? Fíjense esto. La primera es lo que dije al principio, aquel a quien le pertenece. Miren, en la lectura de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, ¿verdad? Y los targúmenes, aparece así, se descompone en 2 palabras, ¿ok? La palabra she, o también chi, y la palabra lo, que significa que el cetro, o significa que el cetro será entregado al dueño legítimo del derecho real. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo muy importante. Miren, el cetro, ¿qué representa? El cetro representa una autonomía judicial. Históricamente, hermanos, Judá, así muy general, ¿no? Judá mantuvo su identidad nacional, incluso cuando estuvo bajo el imperio persa. Sin embargo, cuando Herodes, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Herodes el Grande, lo pusieron, tomó el trono, y los romanos quitaron a los judíos el poder de aplicar la pena capital. Los rabinos de la época lloraron diciendo: el cetro ha sido quitado y el silo no ha venido. ¿Okay? Pero nuestro Señor Jesús nace precisamente bajo el reinado de Herodes. Y nuestro Señor Jesús es el rey legítimo que llega justo cuando toda la estructura política de Israel se desmoronaba. Él no reclama un cetro de madera, o sea, nuestro Señor Jesús, sino el dominio sobre las naciones. Y vamos a explicar por qué, ¿ok? Entonces, a quien le pertenece es una interpretación, o también hijo o descendiente, sí, es otro significado u otra interpretación que se da, derivado de la raíz semítica que significa feto o prole. Miren, esto refuerza la idea de que un nacimiento, o la idea de un nacimiento biológico dentro del linaje de Judá. O sea, el Mesías tenía que nacer de alguien que fuera parte o descendiente de Judá, de la tribu de Judá. ¿Ok? En este caso, un descendiente de Judá es el rey David. ¿Ok? Y el Mesías, y lo vamos a ver ahorita más adelante, también tenía que tener una conexión del linaje, vaya por así decirlo, con el rey David, ¿no? Ahora, el otro es lugar de descanso o paz, conectado ahora aquí con la ciudad que tiene este nombre, Silo, ¿verdad? Donde estuvo el tabernáculo, curiosamente. El Mesías no solo trae la paz, fíjense esto, Él es el reposo final de la nación o del pueblo. Por eso decimos, ¿verdad?, que Él es nuestra paz, porque no es que la traiga, ¿no?, como accesorio, es que Él es la paz. Entonces, independientemente de la raíz exacta, fíjense, la estructura gramatical indica que el dominio de Judá no es eterno en su forma terrenal, sino que es como un fideicomiso, vamos a decirlo de esta manera, hasta que llegue el heredero único. ¿Ok? Y bueno, el cetro y el legislador. Miren, para la audiencia original, el cetro, esto viene del hebreo shevet, y el legislador, que es el meshokek, así es como se pronuncia, el que dicta los decretos, vaya. Eran símbolos de soberanía nacional, tanto el cetro como el legislador.
Incluso, hermanos, durante el cautiverio de Babilonia, o en Babilonia y bajo el dominio de los persas, Judá mantuvo sus propios jueces y su propia ley, el Sanedrín. Fíjense. Tenían, ¿verdad?, el derecho de la espada, es decir, la capacidad legal de juzgar y ejecutar según la ley, según la Torá. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí hay un dato histórico devastador, porque Herodes, quien ya mencionamos ahorita, ¿se acuerdan? Herodes el Grande, él no era judío, él era un idumeo. ¿Y qué es un idumeo? Bueno, era descendiente de Esaú, ¿ok? No era, no era alguien, no era un rey legítimo, él no tenía nada que hacer en ese trono, no era descendiente de la Judá, él era de otra línea, ¿no? Cuando él toma el trono y los romanos declaran que solo el procurador romano puede dictar sentencias de muerte, esto fue alrededor del año 11 después de Cristo, el Sanedrín se vistió de cilicio y los rabinos creyeron que la profecía de Jacob había fallado porque el cetro se había ido. Pero el Mesías, según ellos, no había aparecido. O sea, para nosotros no hace mucho sentido que, pues que Herodes sea el rey o que tenga una posición, pero para los judíos sí. Ellos ya, al ver que un pagano no estuviera en el trono, pues fuera algo que les pegaba mucho. Entonces, pero fíjense, vamos a ver la conexión con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con una precisión muy interesante. El Silo en el tiempo de la ocupación. Miren, nuestro Señor Jesús nace cuando el cetro terrenal está en manos de un usurpador, en este caso de Herodes. O sea, él no era un rey legítimo, ¿no? Ni digno, él no tenía ese lugar. Dios permite que el sistema político humano se quiebre para que el sistema espiritual de su reino se establezca. Porque acuérdense que los judíos confiaban, o sea, completamente, o sea, querían que todo fuera más político, pues más exterior, más externo, ¿no? Y para ellos esas eran las señales. Pero Dios permite que esa esperanza en ese sistema fuera destruida. Cuando los líderes judíos dicen ante Pilato, fíjense, porque ¿se acuerdan lo que le dijeron cuando llevaron a nuestro Señor Jesús a la crucifixión? No tenemos más rey que César. ¿Se acuerdan? Eso lo dicen en Juan 19:15. Bueno, están confirmando que, irónicamente, fíjense, el cetro ha sido quitado de Judá porque ellos reconocieron al César como su rey. Fíjense esto. En ese mismo momento, el verdadero Silo está frente a ellos. Porque el único heredero es, el verdadero heredero a este trono es nuestro Señor Jesús, el Mesías que vendría. Entonces, cuando Jacob profetiza esto, y a él se congregarán los pueblos. Miren, la palabra hebrea que se traduce por pueblos o naciones es la palabra hebrea amim, y también quiere decir gentiles, o sea, de todos los lugares del mundo. El Mesías de Judá no es un rey local. Su nacimiento marca el inicio de una autoridad que trasciende las fronteras de Israel para reclamar a todas las naciones. Por eso el reino que vino a establecer el Mesías, que primeramente es espiritual, es como lo que dijo Juan, ¿se acuerdan? Para todo aquel que cree. No es exclusivo de un grupo selecto de predestinados, ni de un linaje especial. Es para todo aquel que cree, o todo aquel que cree puede entrar al reino, ¿verdad? O sea, que al que cree y se arrepiente, ¿no? Porque uno puede decir yo creo y pues tiene que haber ese cambio. Entonces, imaginemos el drama teológico aquí en Jerusalén. Los rabinos caminaban por las calles llorando porque un idumeo se sentaba en el trono y Roma dictaba las leyes y decían, la Torá ha fallado, ¿no? O la ley. El cetro se fue y el Silo, el heredero, no llegó.
Pero lo que ellos no sabían es que en una aldea de Galilea y en un pesebre de Belén, el legítimo dueño del cetro ya había nacido. Dios no permitió que el cetro se fuera sin que el dueño estuviera presente. Nuestro Señor Jesús es la respuesta al silencio de Dios en medio de la ocupación romana. Algo muy interesante, la palabra que se traduce por legislador, ¿verdad? Es en el hebreo, ¿verdad? O que se entiende, ¿verdad? Porque dice en la... Lo voy a volver a leer Génesis 49 porque dice, hermano, estoy sacando esas palabras, todas las estoy sacando del versículo que leímos, ¿okay? Que dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador, ¿ok? Aquí está la palabra, de entre sus pies. Aquí la palabra que se traduce por legislador, que ya la mencioné hace rato, que es la palabra meshokek, explica algo muy interesante porque viene de la raíz shakak, que significa, fíjense esto, grabar o tallar. Mientras que los legisladores humanos graban leyes, ¿verdad? O tallan, si eran en piedra o lo que sea, o grababan, en el papel o en la piedra que se rompían porque se podían deteriorar y el material se podía deshacer, romper, ¿no? Muy fácil. El Mesías vendría a grabar la ley en el corazón. Acompáñame a leer Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31. ¿Estás ahí? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, fíjense esto, ¿y qué? Y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este mismo versículo, fíjense, vamos a leerlo en otra versión, vamos a leer una nueva traducción viviente, ya saben que me patrocina los de... No, pero fíjense cómo lo dice esta versión. Ahora, no es la última versión del siglo, hay más, hermanos, pero esta versión lo vierte de una manera muy interesante, así que no me apedrean por citar esa. ¿Okay? Jeremías 31, 33, pero en la otra versión viviente, fíjese lo que dice ahí. Pero este es el nuevo pacto, fíjense el lenguaje que utiliza esta versión, el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, fíjense, la Reina Valera tradujo mente, ¿verdad? Fíjense cómo lo vierte esta versión. Pondré mis instrucciones, ¿dónde? En lo más profundo de ellos. Fíjense, hermano. Y las escribiré en su corazón. O sea, la palabra mente y la palabra corazón, o sea, acuérdense que hay merismos y expresiones, es lo que significan en lo más profundo. En un lugar donde ni el tiempo ni la distancia pueden deteriorar. Cuando la palabra de Dios es grabada en nuestro corazón, Él con su dedo la está tallando como cuando la escribió en las tablas, ¿se acuerdan? De oro y se las dio a Moisés. Eso que hizo lo hace en el corazón cuando recibimos su palabra. Son talladas aquí. Aquellos que no han, ¿verdad? Porque a veces somos muy mexicalenses, ¿no? O cachanillas, ¿no? Que viene la palabra, Dios quiere tallar su palabra aquí. Estamos ahí con ay, no, Señor. Y, hermanos, Dios quiere tallar su palabra en tu corazón. La quiere escribir para que nunca se nos olvide. ¿Se acuerdan lo que cantamos? La alabanza. En mi corazón. ¿Se acuerdan? Y yo no me olvidaré. Bueno, no se nos van a olvidar porque van a estar talladas aquí para no pecar. Para eso deben estar aquí. Pero a veces preferimos los tatuajes del mundo que la palabra de Dios tallada en el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tallar en nuestro corazón su palabra
para que nunca desaparezca. Para nosotros es muy, muy normal venir un domingo, un sábado, jueves no, porque el hermano Shui se enoja, ¿no? Pero el día que usted quiera, ¿no? A la iglesia, a escuchar, ¿no? Y ya se equivocó aquí el pastor, y así no se pronuncia, y así no se lee. Dios quiere tallar su palabra en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué estamos criticando? Esto lo dice porque pues el otro día yo le dije no sé qué y aquí la está sacando. Hermanos, Dios quiere tallar su palabra en nuestro corazón. Queremos tener su marca aquí, su firma. Dejemos que haga su obra. Dice entonces, en lo más profundo de ellos, y las escribió en su corazón, cuando eso pasa, porque cuando eso sucediera, ¿verdad? En todos aquellos que esté la palabra de Dios tallada en lo más profundo, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, Dios nos va a reconocer como su pueblo porque llevamos su palabra aquí tallada. Y podremos decir que Él es nuestro Dios. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero puedo vivir como, ¿verdad? Juan Camaney, ¿no? Ya saben quién es. Pero qué privilegio, hermanos. Qué hermoso que Dios primeramente quiera tallar su palabra en nosotros, en nuestro corazón, para reconocernos. Para nosotros es muy normal venir a escuchar, ay, pues sí, estuvo buena la homilía, 2, 3 chistes, el pastor ahí me despertó y pues bueno, hermanos, es Dios a través de sus siervos que quiere tallar su palabra. Entonces este próximo, hoy no, si quieren, los jueves ya saben que es el jueves de la persecución, si quieren los jueves no, pero el sábado o el domingo cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, recuerde, hermanos, Señor, ¿cuáles son las palabras que tú quieres tallar ahora? Permíteme tener ese corazón aquí como un libro abierto para que tú escribas lo que tú quieras. Y no a ver en qué se va a equivocar el predicador, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, el Mesías vendría a grabar la ley en el corazón. Ya se me fue el tiempo aquí. El nacimiento de nuestro Señor Jesús entonces es el nacimiento del legislador, del Meshoquec definitivo. Porque es lo que vendría y es lo que vino a hacer en esta primera venida. Que la ley de Dios, las palabras de Dios estuvieran impregnadas, talladas, escritas en el corazón de sus hijos. Porque eso es lo que Él quiere. Amén. Así que no nos vamos a quedar, me faltó el último pasaje, que creí que iba a alcanzar, ¿verdad? Pero si Dios lo permite lo dejo para la siguiente, que fue Jeremías 23:5. Este lo mencioné en las clases pasadas, pero no profundicemos aquí, pero este también está muy bueno. Pero hasta aquí nos vamos a quedar por temas del tiempo. Si Dios lo permite, la siguiente lo revisamos para pasar a la siguiente parte. Amén. Entonces acompáñame a hacer una oración para estar terminando y si el Señor lo permite, aquí nos vemos la próxima. O me dan 20 minutos, ¿sí? Y dice, ¿sí quieren ir? Vamos a orar entonces. Padre, damos gracias en esta noche ya por tu palabra que es fiel y verdadera, porque tú nos permites estar aquí para venir a aprender de ti y recibir tu palabra, la cual quieres que permanezca en nuestro corazón. Señor, hoy reconocemos que a veces no honramos tu palabra como deberíamos al estar aquí, que se nos hace una costumbre, un hábito, nada más cumplir con un itinerario religioso. Pero te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a aprovechar nuestros días para andar con más digno de ti, para no darle, Señor, a otros lo que te pertenece a ti. Y en estos días, Señor, que el mundo, pues la mayoría celebra vacaciones, se va y todo menos lo que verdaderamente representan estos días. Que no se nos olvide de tu pasión, con la cual viviste y también con la cual moriste. Y también con la cual resucitaste. Y también con la cual un día regresarás. Que de esa manera, con esa pasión y ese compromiso, nos enseñes a vivir para ti, teniendo tus palabras guardadas, talladas en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén.